Goldie Cooper empujaba el carro de la compra, intentando calcular cuánto tendría que pagar por sus comestibles. Espero tener dinero suficiente para pagar la compra, pensó la mujer con nostalgia. Pero cuando la cajera le dio el total, Goldie se dio cuenta de que le faltaban $10. La mujer intentó sacar el resto del cambio de su cartera, con la esperanza de poder reunir la cantidad necesaria. ¿Va a terminar pronto? Hay cola detrás de usted, dijo la cajera con impaciencia. En ese momento, Goldie se dio cuenta de que no tendría dinero suficiente para pagarlo todo. Mirando los comestibles que había en la caja, la mujer intentó averiguar de qué podía prescindir. Leche, tal vez, o galletas, pero a Patrick y Mary les gustan mucho. Luego está la salmonela. Aunque no puedo dejarla. A Sara le vuelve loca, y Bobby siempre está encantado de comerla también, pensaba la mujer. Alimentada por los cáusticos comentarios de la cajera, la gente en las colas empezó a molestarse. La situación se estaba volviendo crítica y Goldie estaba a punto de dejar toda la compra y salir corriendo del supermercado con las manos vacías. Pero entonces ocurrió algo extraño. Un anciano que estaba detrás de la desafortunada madre sacó de su cartera la cantidad necesaria y se la entregó a la atónita cajera. «Tome señora, con esto debería bastar», dijo el anciano. La cajera se irritó aún más, frunció los labios y murmuró: «No debería pagar por esta estafadora. La gente como ella está acostumbrada a vivir a costa de los demás. Siempre están esperando una oportunidad para estafar a algún crédulo». Sus palabras hicieron que Goldie se sonrojara hasta la raíz del pelo y guardara rápidamente los productos en una bolsa. Mientras lo hacía, agradeció profundamente al anciano que la hubiera ayudado en una situación difícil. Además, la mujer prometió devolverle cada céntimo que gastara en ella. Inclinándose bajo el peso de la bolsa de la compra, Goldie se apresuró hacia la salida. Pero antes de que la mujer hubiera llegado lejos, el mismo desconocido del supermercado la alcanzó. «Déjeme ayudarla, no debería cargar con una bolsa tan pesada». «Confíe en mí, no hay ningún problema», dijo el anciano. Goldie miró al desconocido y le entregó la bolsa con cuidado. A pesar de ser enfermizo, delgado y pálido, el hombre parecía bastante respetable y no parecía sospechoso en absoluto. Además, la ayudó a pagar la compra mientras que otras personas de la cola se limitaban a hacer comentarios sarcásticos y ni siquiera pensaban en ayudarla. «Te lo devolveré. Pronto recibiré mis prestaciones y saldaré todas mis deudas», dijo Goldie, bajando la mirada. Una vergüenza, pero el anciano se limitó a sacudir la cabeza y se negó en redondo a volver a hablar del tema. Resultó que el desconocido se llamaba Ronald Hughes y era propietario de varias empresas en el noroeste de Chicago. Sin darse cuenta, Goldie compartió su triste historia con Ronald de camino a su casa. La mujer creció en una familia pobre y aprendió muy pronto el valor del dinero. Su madre trabajaba como cartero y su padre murió en un accidente laboral. El tiempo pasaba volando, contando los días, los meses y los años. A pesar de su pobreza, Goldie no se desanimó y siempre tuvo la esperanza de que su vida cambiaría algún día. Para sorpresa de la joven, su vida empezó a cambiar inmediatamente después de graduarse. Como muchas jóvenes de su edad, Goldie se casó pronto. Su marido era un hombre llamado Cal. Desde el momento en que se conocieron, rodeó a Goldie de amor y atenciones. A pesar de las protestas de sus padres, los jóvenes celebraron una pequeña ceremonia nupcial y unieron sus vidas para siempre. Goldie y Kyle fueron felices juntos. Tuvieron 4 hijos que nacieron con un año de diferencia y nunca dejaron de sorprender a sus padres con sus éxitos. El mayor de los hijos era Patrick. Le siguieron Sarah y Bobby, y la pequeña Mary era la hija menor. Fue tras el nacimiento de su hija menor cuando el padre de 4 hijos decidió cambiar de trabajo y encontrar un puesto mejor pagado y con mejores perspectivas. Cal creció en un orfanato y a los 28 años ya dominaba la profesión de obrero de la construcción. La familia tenía dinero suficiente para vivir, pero Cal soñaba con comprar una casa grande en la que cada uno de sus hijos tuviera su propia habitación. Por esta misma razón, decidió aceptar un trabajo en Nueva York construyendo un enorme centro comercial. El sueldo que le prometió el contratista era 3 veces superior al que Cal ganaba en su trabajo actual.
Esta es mi oportunidad, ¿no? ¿En qué otro sitio podría ganar tanto dinero? Solo tardaremos 1 o 2 años en ahorrar lo suficiente para comprar una casa nueva, dijo Cal contento. Sé que es una buena oportunidad para ti, querido, pero por alguna razón me siento muy ansiosa al respecto, dijo Goldie. En el fondo, estaba muy descontenta con la decisión de su marido de trabajar en otra ciudad. Sin embargo, la mujer no trató de disuadir a su marido ni de impedirle que intentara cambiar su vida a mejor. Goldie amaba a su marido con todo su corazón y estaba dispuesta a seguirle hasta el fin del mundo. Por lo tanto, aceptó dócilmente la decisión de Cal y accedió a esperarle todo el tiempo que fuera necesario. Por desgracia, unos 2 meses después de la partida de su marido, Goldie recibió la noticia de su muerte. La carta era seca y carente de emoción y decía que su marido había muerto en un accidente de coche. Según los 4 hombres, Cal decidió hacer un viaje a casa para pasar Acción de Gracias con su familia. Tratando de llegar a casa lo antes posible, el hombre decidió hacer autostop. Por desgracia, a mitad de camino, el camionero perdió el control del vehículo, lo que provocó que el camión se estrellara y cayera a un río. A diferencia del camionero fallecido, el cuerpo del joven trabajador de la construcción nunca se encontró. Los rescatadores dijeron que lo más probable era que el pasajero hubiera muerto y que era inútil esperar su salvación. Había una fuerte corriente y el cuerpo podría haber sido arrastrado varios cientos de kilómetros lejos del lugar del accidente, repetían una y otra vez los rescatadores y buzos. Así, por voluntad del destino, Goldie se quedó viuda con 4 hijos. Además, como nunca se encontró el cuerpo de Cal, la desolada mujer tuvo que enterrar un ataúd vacío en el cementerio de la ciudad, habiendo metido dentro algunas de las pertenencias de su difunto marido. Todo ocurrió hace apenas 2 meses y Goldie no había podido asimilar la ausencia de su amado esposo y padre de sus 4 hijos. Goldie compartió toda la historia con Ronald Hughes en el momento justo. Un suspiro, sin siquiera intentar ocultar sus lágrimas y su dolor. Al oír la historia de Goldie, el anciano empresario movió la cabeza con compasión y prometió ayudarla. Gracias, señor, ya ha hecho mucho por mí, respondió la mujer, apartándose una lágrima. No tiene por qué agradecérmelo, señora. He vivido una vida difícil, así que entiendo por lo que está pasando. Mi hijo murió en una misión de combate en uno de los países del este. Siempre tuve la esperanza de tener nietos algún día, y mi mujer sobrevivió a nuestro hijo solo 6 meses, dejándome solo en este mundo. Como pueden ver, los ricos también lloran, concluyó el señor Hughes. Ahora le tocaba a Goldie sorprenderse. Por alguna razón, la mujer nunca pensó que los hombres jóvenes de familias ricas también pudieran servir en el cuerpo de marines y no solo pasar por un entrenamiento o un trabajo de oficina, sino proteger los intereses de su país a miles de kilómetros de distancia. De su casa. Bueno, aquí estamos. ¿Quieres entrar a tomar un té? Preguntó Goldie, deteniéndose en la puerta principal. No, muchas gracias. Quizá la próxima vez. Últimamente no me encuentro bien. Los médicos no paran de hablar de algún tipo de tumor y de alguna operación, pero yo sigo posponiéndolo como un niño pequeño que tiene miedo de ir al dentista. Ronald Hughes respondió con una sonrisa. Antes de marcharse, el anciano prometió a Goldie investigar las circunstancias de la muerte de su marido y obtener toda la información posible al respecto. Para ello, el anciano iba a contratar a un detective privado que solía trabajar en homicidios hasta su jubilación. Claro que, en el fondo, Goldie no creía realmente que un hombre cualquiera de la calle pudiera ayudarla a averiguar la verdad sobre su marido, sobre todo porque ya habían pasado 3 meses desde su desaparición. Pasó una semana de angustiosa expectación, y luego otra. La mujer no recibía noticias de Ronald Hughes y ya había decidido que su promesa no eran más que palabras vacías. Entonces, un día, alguien llamó varias veces al timbre de su puerta, preguntándose quién podría ser. Goldie abrió la puerta y casi se desmaya. Allí, justo delante de ella, estaba Cal. Estaba pálido y más delgado que antes, y también tenía una cicatriz en la frente. «Kyle, ¿de verdad eres tú?», exclamó Goldie y corrió a abrazar a su marido. Kyle, realmente era él,
besó a su mujer y tiró de ella para abrazarla. Ronald Hughes estaba de pie detrás de él. Este reencuentro nunca se habría producido sin su ayuda. Un poco más tarde, cuando las cosas se calmaron un poco, Kyle le contó a su mujer que, al caer al río, se golpeó la cabeza contra una roca y perdió el conocimiento. La corriente recogió su cuerpo y se lo llevó a muchos kilómetros del lugar del accidente. Afortunadamente, Kyle no murió y fue rescatado por unos indigentes que estaban pescando en el río. Llevaron a Kyle a su refugio y le prestaron los primeros auxilios. Desgraciadamente, tras sufrir un traumatismo craneal, Kyle pasó un mes delirando. Cuando recobró el sentido, no recordaba nada de su pasado. Para no ser una carga, el joven ayudó a los indigentes en su duro trabajo, pasando unos 2 meses pescando con el resto del grupo. Kyle no llevaba dinero ni documentos encima, por lo que Pete ni siquiera sabía su propio nombre. Afortunadamente, el detective que Ronald Hughes había contratado estaba considerado, con razón, uno de los mejores en su campo. Solo gracias a su instinto profesional Kyle fue encontrado y pudo volver a casa. Pero antes de volver a su ciudad natal, el hombre se sometió a un curso de terapia para tratar la amnesia causada por el traumatismo craneal que sufrió al caer al río. Y ahora Kyle estaba rodeado de sus 4 hijos, que estaban más que felices de volver a ver a su padre. «Gracias, señor Hughes», exclamó Goldie con lágrimas en los ojos. Ayer mismo la pobre madre de 4 hijos se consideraba viuda y ahora su marido estaba de vuelta y muy vivo. Ronald Hughes sonrió y bajó los ojos avergonzado. El anciano estaba encantado de ayudar a reunir a la familia. Al quedarse solo, el anciano hombre de negocios no tardó en darse cuenta de que toda la riqueza del mundo no valía nada si no había nadie con quien compartirla. Ahora que la vida de Kyle y Goldie había vuelto a la normalidad, el señor Hughes se convirtió en el querido abuelo de sus 4 hijos, que siempre esperaban impacientes sus visitas, jugando con Sarah, Patrick, Bobby y Mary. El anciano no podía evitar sumirse en recuerdos de la época en que era un joven padre y la vida parecía hermosa e impredecible. Por desgracia, el destino tenía sus propios planes para un Ronald Hughes. El hombre murió apenas 2 días antes de cumplir 70 años. Pocas personas sabían que el anciano tenía la sensación de que moriría pronto y por eso tenía prisa por hacer algo bueno antes de fallecer. 6 meses después de su muerte, un notario vino a ver a Kyle y Goldie. Anunció la última voluntad del difunto señor Hughes. Según el testamento, los jóvenes padres heredaban todos sus bienes inmuebles y financieros, así como sus numerosas cuentas en diversos bancos de todo el mundo. A Kyle y Goldie les costaba creer que ahora eran increíblemente ricos y no podían contener las lágrimas. Ahora que la vida de los jóvenes padres había cambiado por completo, no podían dejar de admirar la bondad del difunto empresario. En memoria de Ronald Hughes, Kyle y Goldie iban a visitar su tumba todas las semanas, llevándole siempre un ramo de rosas. Además, la pareja estaba segura de que el difunto empresario les observaba desde el cielo y aprobaba todas sus decisiones.